Buen día con todos. Les saluda Carlos Jaimes por su canal de YouTube, Jaimes Infodata. El día de hoy nos hemos reunido en este video para poderles compartir el tema de derivadas de segundo orden de funciones de dos variables. Ahí ustedes pueden visualizar un pequeño resumen acerca de lo que viene a ser derivadas de segundo orden. Que sea la función f de x, y entonces las derivadas de segundo orden que se pueden obtener son. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta segunda derivada o derivada de segundo orden, llamada f de xx, o también tenemos esta otra notación. Esto quiere decir que la función es derivada primero respecto a x y luego nuevamente respecto a x. En este caso, por ejemplo, la función f se deriva respecto a x y luego se deriva con respecto a y. En este tercer caso, tenemos que la función se deriva respecto a y luego nuevamente se vuelve a derivar respecto a y. En esta última, derivamos la función respecto a y luego posteriormente respecto a x. Vamos a ver justamente cómo se obtiene las derivadas de una función de dos variables con este ejemplo. Dice, dada la función f de x, y, bueno, tiene esta forma, determina las derivadas de segundo orden de la función indicada. Es importante señalar que antes de llegar a las segundas derivadas necesitamos calcular primero, ¿no?, las derivadas de primer orden o primeras derivadas. Entonces aquí calculamos las primeras derivadas. Calculamos las primeras derivadas. Entonces, en este caso serían las siguientes, ¿no? Tenemos derivada de f respecto a x. Vamos a ver cómo sería. Bueno, a mí me gusta utilizar esta expresión con la comilla habitual que se utiliza para derivadas de esta función. Bueno, aquí tenemos un polinomio, tenemos una exponencial, tenemos una raíz cúbica. Bien, en esa parte es importante recordar las propiedades, las fórmulas que se tiene para derivadas. Entonces aquí estamos derivando respecto a x. Eso quiere decir que en ese momento, al momento de derivar con respecto a x, la y viene a ser una constante y se la tiene que tratar como tal, ¿no? En este caso, utilizar como tal cuando apliquemos la derivada. Entonces, aquí tenemos x al cubo por una constante. Bueno, aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Bajamos el 3 y nos queda aquí x al cuadrado por y a la cuarta. Más el exponencial, el derivado de un exponencial viene a ser la misma exponencial por la derivada del exponente. Derivada de esto. Como estamos derivando respecto a x, sería 2x. La y se va, ¿no? En este caso. Y al cuadrado sería una constante, derivada de una constante 0. Más, tenemos esta raíz cúbica. O sea, esa raíz cúbica es como una potencia. Baja un tercio de la potencia y nos queda la siguiente potencia. Nos queda x por y elevado a menos 2 tercios. ¿Por qué menos 2 tercios? Porque utiliza la regla en la cual si tengo una función elevada a una constante, la constante baja y a la constante que estaba en la potencia se le resta menos 1, ¿no? En este caso sería 1 tercio menos 1, sería menos 2 tercios. Por la derivada de la base. La derivada de la base, en este caso x por y, bien, ¿no?, derivando respecto a x, sería solamente y. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestra derivada, nuestra primera derivada. Luego, de acuerdo a lo que nos pide segunda derivada, necesitamos también hallar la otra primera derivada. Vamos a hacer lo mismo, pero respecto a y, respecto a la otra variable. Ahora está aquí, la constante ahora es x. La y es la variable. La y siendo variable, tengo elevado a 4, baja el 4, y aquí arriba queda 3. Más el exponencial, se repite el mismo exponencial por la derivada del exponente. Me refiero a este exponente aquí, su derivada sería 2y. Recordamos que ahora estamos derivando respecto a y. Más la raíz sigue siendo igual, 1 tercio. Igual todo lo que está dentro de la raíz, elevado a menos 2 tercios. Pero aquí, al costado, derivada de x, y con respecto a y queda x. Miren, hay un ligero cambio, ¿no?, respecto a este. Ahí tenemos las primeras derivadas. Luego de esto recién pasamos a calcular las segundas derivadas. Calculamos
las segundas derivadas, o también llamadas derivadas de segundo orden. Entonces aquí tenemos lo siguiente, mire, f de xx, bueno, voy a usar esta notación nada más, f de xx, quiere decir que esta función de aquí la voy a derivar nuevamente respecto a x, voy a utilizar la notación con la comilla. Esta función de aquí, la f de x, que es la derivada de primer orden, la voy a volver a derivar, pero ahora con respecto nuevamente a x. Entonces, ¿cómo sería acá? Mire, respecto a x. En esta parte de aquí, respecto a x, nuevamente vuelvo a bajar aquí, miren, baja de x, ¿no? El exponente de x, baja el 2 por 3 sería 6. x2 menos 1 sería x solamente. Más. En esta parte hay una multiplicación. Es como decir, este de acá es la primera función y esta de acá es la segunda función. O sea, es una fórmula de multiplicación de dos funciones, ¿no? Derivada de una multiplicación de dos funciones. Esa viene a ser la derivada de lo que está de rojo, la primera función, que viene a ser el mismo exponencial por, como estoy derivando respecto a x, sería 2x. Por la segunda función, que es la de verde. Más la primera función por la derivada de la función de verde, que sería, derivada de eso sería 2. Más esta parte de aquí, x solamente está presente aquí, miren. Aquí está presente x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería, no? Mira, acá está presente, es una potencia también igual. ¿Sí? Baja menos 2 tercios. Entonces acá sería 1 tercio menos por 2 tercios. A ver, así sería. 1 tercio baja menos 2 tercios. ¿Okay? Y aquí quedaría menos 2 tercios menos 1. Con el x, la y no hay problema. La y también puedo dejarlo ahí tranquilo. Porque es una constante. Ahí está. Entonces aquí menos 2 tercios menos 1 sería menos 5 tercios. ¿Sí? Se le resta al exponente. Como bajó, se le resta menos 1. Menos 2 tercios menos 1 sería menos 5 tercios. Ahí está. Bueno, y aquí podemos reacomodar quizás para que quede la expresión final. Aquí, por ejemplo, este de acá es 2x, mire. Esto inclusive puedo sacarlo fuera, ¿no? Mira, así sería más o menos. Lo puedo poner dentro de todo un corchete, esta parte de acá. Sacar el exponencial fuera. 2, acá sería 4x cuadrado. 4x cuadrado. Multiplicando. Más 2. Esta parte de aquí, 3, queda menos 2. Bueno, acá con este acá se convierte en negativo. Menos 2 novenos. Y ahí tenemos esta segunda derivada. De igual forma, podemos hacer f de xy. F de xy. Quiere decir que esta función f de x, que es la derivada del primer orden, de acá esta, la derivo respecto a y. Veamos cómo sería en este caso. En esta parte de aquí hay y, baja el 4 de y, baja el 4 por 3 sería 12. Acá quedaría y al cubo. ¿Sí? Y al cubo. En esa parte también hay y, pero y solamente está presente aquí en el exponencial. El 2x no afecta en nada. El 2x sigue estando ahí. Solamente sería el exponencial. Es el exponencial por... Bueno, en este caso no es multiplicación. Ya le voy a quitar el color. Ahí está. Por la derivada del exponente respecto a y sería 2y. Más, acá sí, mire, acá tenemos y acá tenemos y. Es una multiplicación. ¿Sí? Este es y. Acá hay y acá también hay y, mire. ¿Okay? Entonces podemos trabajarla como una multiplicación. 1 tercio, normal. A ver. Vamos a hacer un corchete para la multiplicación. Esta parte de aquí. Menos 2 tercios baja. Queda todo esto de aquí. Menos 2 tercios menos 1, menos 5 tercios. Por derivada de la base. Derivada de la base respecto a y sería x solamente. X.
por la segunda función que viene a ser la y. Ya. Más la primera función. Estoy utilizando aquí la fórmula de multiplicación, ¿eh? Derivada de una multiplicación de dos funciones. Por la derivada de y sería 1 simplemente. Bueno, quedaría ahí nomás. ¿Sí? Ahí está, miren. Entonces, podemos un poco más simplificarlo. En esa parte, a ver, 2, acá sería 2xy, acá sería 4xy, la multiplicación. Para dejar adelante eso de aquí. Bueno, aquí un tercio puede ingresar a cada uno de estos. Acá sería así. Un tercio por 2 tercios sería menos 2 tercios. Menos 2 novenos sería. De acá, ¿no? Este por este de acá, menos 2 novenos. X e y, x por y, por esta potencia. Y esta parte de aquí, un tercio por este de acá. Bueno, sería más, ¿no? Más un tercio por esta potencia aquí. Listo. Esta sería la otra segunda derivada. Podemos hacer f de ix también. Vamos a hacer uno más. Por ejemplo, el f ii. ¿Okay? Son 4 en total. Pero vamos a hacer aquí, que el proceso es repetitivo. Entonces, vamos a hacer el f de ii, por ejemplo. O sea, nuevamente el f de i está acá, esta primera derivada de aquí, la voy a derivar con respecto a i. ¿Sí? La voy a derivar con respecto a i. Acá está. Derivando con respecto a i. ¿Sí? Acá tenemos, miren, tenemos lo siguiente, miren. Atentos. Podemos fijarnos lo siguiente acá. Aquí hay i. Entonces baja la i. El 3 baja por 4 sería 12. Acá quedaría i al cuadrado. ¿Sí? I al cuadrado. Más, en esta parte, mira, acá hay i. Una i. Y acá también hay i. Entonces, es una multiplicación. Por regla de multiplicación, sería derivada del exponente, queda el mismo exponente, por la derivada del exponente, de acá arriba, con respecto a i, sería 2i, por la segunda función, de acá. Más la primera función, que es el exponencial, por la derivada de la segunda función, que sería 2. Más, en esta parte solamente i hay en esta acá, ¿no? En esta. Baja, sería un tercio, baja en este caso el menos 2 tercios, y queda este acá elevado a menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Por afuera queda la x. Acomodando el resultado, podemos simplificarlo a lo siguiente. A ver, el exponencial lo saco fuera. Y acá, a ver, el exponencial lo saco fuera de esta parte. Sería 2, 4, ¿no? 4 y al cuadrado. Más 2. Y esta parte de acá sería menos 2 novenos. Por x, bueno, puedo dejarlo ahí tal como está. Esa sería esta otra segunda derivada. Bueno, nos faltaría solamente hallar el f de ix, ¿sí? Que en la mayoría de casos va a salir igual que el f de xy, porque se llama derivadas mixtas cuando la función es continua. Entonces ahí tenemos, miren, señores, la forma de cómo calcular las segundas derivadas. Bueno, espero que el video les sea de utilidad y no olviden dejarme ahí sus comentarios. Si les gustó el video, también ahí darle me gusta. ¿Ok? Y también los invito a suscribirse a mi canal Jaime Sinfodata. Tengan todos muy buen día. Muchas gracias.